Si tienes una planta de romero en casa, probablemente todavía no estés aprovechando ni la mitad del todo lo que puede ofrecerte, porque una cosa es conseguir que crezca fuerte y sana, y otra, muy distinta, es saber qué hacer con ella después. En este vídeo he reunido 3 de los contenidos más completos que hemos visto sobre el romero. Primero veremos qué hacer cuando la planta empieza a secarse o deteriorarse. Después hablaremos de sus propiedades y de las formas de incorporarlo a nuestro día a día. Y por último te enseñaré a preparar con él un aceite macerado y una pomada casera paso a paso. Así que hoy no vamos a hablar solamente de cultivar romero, vamos a aprender a cuidarlo, a aprovecharlo y convertir una simple planta de jardín en algo realmente útil en casa. ¡Empezamos! Tu romero está fatal. Tiene las hojas color café. Se caen y por más que lo riegues no responde a nada. Pues la solución no está en ningún vivero ni en ningún fertilizante de 15 euros. Está en tu nevera, en el cartón de leche que usas para el café. Y vas a verlo brotar en menos de una semana, ya lo verás. Antes que nada hay algo del romero que en el vivero nunca te explican. El romero viene del Mediterráneo, de laderas secas, suelo pobre y sol despiadado. Una planta que aprendió a sobrevivir con casi nada. Y por eso, cuando lo traemos a casa y lo tratamos con tanto cariño, regándolo seguido, en tierra rica y protegido del sol, lo estamos matando con amabilidad. Pero el problema real no es el riego ni el sol. Es algo que pasa bajo tierra y que nadie ve hasta que ya es tarde. El suelo pierde microorganismos beneficiosos. Con cada riego con el agua del grifo, cargada de cloro, cada fertilizante químico, cada vez que la tierra se compacta, esa comunidad microscópica que vive en las raíces y convierte la materia orgánica en nutrientes, pues va desapareciendo. Y cuando muere esa comunidad, las raíces se quedan solas. El resultado es una planta seca por fuera, con un sistema radicular débil por dentro, incapaz de absorber lo poco que tiene disponible. Eso que parece un romero muerto, en la mayoría de los casos es solo un romero dormido, y lo que necesita no es más agua ni más fertilizante. Necesita que le devuelvas la vida al suelo. Y aquí entra la protagonista de hoy, la leche. Esa que sobra siempre al final de la semana y que normalmente acaba tirada por el fregadero con cara de pena. La leche entera contiene proteínas, calcio, fósforo, potasio y una concentración notable de bacterias lácticas. Y esas bacterias son exactamente lo que el suelo muerto del romero necesita para despertar. Cuando aplicas la leche diluida, esas bacterias se instalan en la zona de las raíces y empiezan a descomponer la materia orgánica bloqueada, liberando nitrógeno, fósforo y potasio en una forma que las raíces pueden absorber inmediatamente. Es como arrancar un coche que lleva meses parado en el garaje. No necesita gasolina nueva, solo necesita que alguien gire la llave. La caseína, la proteína principal de la leche, se descompone en aminoácidos que las raíces absorben directamente. Ese nitrógeno orgánico es justo el que estimula los brotes nuevos, ese verde tierno que indica que la planta decidió volver a la vida. El calcio fortalece las raíces nuevas. El fósforo estimula que crezcan más profundas y más activas. Y hay un efecto extra que casi nadie conoce, y es que las bacterias lácticas producen ácido láctico, que baja ligeramente el pH del suelo y crea un ambiente perfecto para las micorrizas, unos hongos beneficiosos que viven en simbiosis con las raíces y multiplican su capacidad de absorción hasta 10 veces. La leche no solo alimenta, sino que activa todo un ecosistema bajo tierra. La cantidad es sencilla. Una tacita de café de leche entera. Siempre entera, nunca descremada. La descremada apenas tiene proteínas ni grasa, así que es como intentar arrancar el coche con la batería medio descargada. Antes de aplicar nada, hay un diagnóstico que marca la diferencia entre recuperar el romero en 7 días o tardar el doble. Revisa la planta rama por rama. Dobla suavemente cada una. Si se quiebra como un palo seco sin nada de flexibilidad, esa rama está muerta. No se va a recuperar y mejor cortarla hasta encontrar tejido verde y blanquecino por dentro. Si al doblarla cede un poco antes de romperse, todavía hay vida ahí dentro. Quita las hojas secas y amarillas. Elimina la costra de tierra dura de la superficie, porque esa capa impide que cualquier líquido llegue a las raíces. Afloja los primeros centímetros con cuidado, sin acercarte demasiado al tallo. Y revisa el drenaje. Si la maceta no tiene agujeros o están tapados, soluciona eso primero. El romero no tolera el agua estancada bajo ninguna circunstancia. Las raíces se pudren en días. Y aquí hay una verdad incómoda. Ningún ingrediente del mundo, ni la leche ni nada,
puede contra una maceta sin drenaje. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, pues una tacita de leche entera, 2 tacitas de agua a temperatura ambiente, nunca caliente, porque el calor coagula las proteínas y mata las bacterias que necesitas. Mezcla suave hasta que quede un blanco muy tenue, casi translúcido. Y prepara solo la cantidad que vas a usar ese día. La leche diluida empieza a fermentar en pocas horas, y una leche demasiado fermentada puede meter bacterias no deseadas en el suelo. Nada de hacer cantidad para toda la semana y guardarla en la nevera por si acaso. Método 1. El riego en la base. Vierte la solución alrededor del tallo, siguiendo el círculo donde terminan las ramas más largas. Ahí están las raíces activas. Unos 150 ml por aplicación, despacio, sin encharcar. Espera 3 días antes de volver a regar con agua normal, para que las bacterias se establezcan sin competencia. Métodos. Aplicación foliar. Pon la solución en un pulverizador y rocía las ramas con niebla fina, especialmente los tallos jóvenes. El romero absorbe aminoácidos directamente a través de las hojas. Este método da los primeros resultados visibles al tercer día. Pequeñas yemas hinchándose en los nudos. Hazlo en las horas frescas de la mañana, antes de que el sol caliente y evapore todo antes de que penetre. El método 3. Remojo de raíces. El más potente de los 3, sobre todo si la planta está muy debilitada. Saca el romero con todo el cepellón y sumérgelo en la solución durante 20 minutos. Las raíces absorben directamente sin intermediarios. Después vuelve a colocarlo en la maceta y no riegues durante 2 días. Ahora te explico los 3 errores que arruinan todo el trabajo. Primero, usar leche descremada. Ya lo hemos dicho, pero merece repetirlo porque es el error más común. Sin proteína ni grasa suficiente, las bacterias prácticamente no están. Así que siempre leche entera. Segundo, no diluirla bien. La leche sin diluir demasiado concentrada se coagula con el calor de la tierra y tapa los poros del suelo, creando una costra que impide que nada penetre. Respeta la proporción de 1 tacita de leche por 2 de agua. Y el tercero, y es el que casi nadie identifica en sí mismo, seguir regando todos los días después del tratamiento. El romero no necesita riega frecuente nunca, y mucho menos durante el tratamiento. El exceso de agua diluye las bacterias antes de que se establezcan y puedan pudrir las raíces que estás intentando salvar. Riega solo cuando la tierra esté completamente seca al tacto. El romero prefiere pasar sed a ahogarse. Cuidarlo menos, en este caso, es cuidar mejor. Vale, y ahora lo que vas a ver día a día. El día 2, por fuera no se nota nada, pero por dentro las bacterias ya están trabajando, descomponiendo materia orgánica bloqueada. El motor está encendido aunque todavía no arranque. El día 3, las puntas de los tallos empiezan a verse menos grises, menos mate. Algunas hojas que estaban cayendo se estabilizan. Al 5.º día aparecen las primeras yemas, pequeñas y verdes, en los nudos de los tallos. La planta pasó de modo supervivencia a modo crecimiento. El 7.º día los brotes ya son claramente visibles y algunos empiezan a abrirse. Las hojas nuevas huelen más fuerte que las anteriores, ese aroma intenso de un romero sano y activo. Y un truco para saber si está funcionando antes incluso de ver los brotes es acércate y huele. Un romero enfermo casi no huele a nada. Un romero que está despertando empieza a soltar ese aroma resinoso tan característico. Para mí ese olor es la señal más fiable de todas, más que los propios brotes. Repite la aplicación una vez por semana durante el primer mes, después cada 2 semanas como mantenimiento. Y ahora te cuento el secreto extra, cómo multiplicar el romero. Aquí está la parte que nadie espera. La misma leche que revive tu romero también te permite multiplicarlo. Cuando el romero ya tiene brotes nuevos, al 7.º día más o menos, esos brotes son los mejores esquejes posibles. Tiernos, llenos de energía, así que corta con tijeras limpias trozos de unos 10 centímetros. Quita las hojas de 2/3 inferiores dejando solo las de la punta. Y aquí está el truco. Sumerge esos tallos pelados, sin las hojas, en la solución de leche diluida durante 4 horas. Las proteínas crean una capa protectora alrededor del corte que previene infecciones y activan la formación del callo radicular, ese tejido blanco y esponjoso que aparece justo antes de las raíces. Después, plántalos en una mezcla a partes iguales de arena de río y tierra de maceta. Riega con un poco de solución de leche la primera vez, después solo con agua cuando la tierra esté seca. Un esqueje normal tarda entre 3 y 5 semanas en echar raíces. Con el baño de leche, ese tiempo baja a 2 semanas, así que con un solo romero revivido puedes acabar con 5, 6, 7 plantas nuevas en un mes.
suficientes para un balcón y para que el vecino del jardín perfecto por fin te pregunte a ti qué le pones a las plantas. Las abuelas llevaban haciendo esto durante toda la vida, sin saber el nombre científico de la caseína, ni de las bacterias lácticas, simplemente cuando sobraba leche. La echaban en las macetas. Hoy sabemos por qué funcionaba, y eso nos permite hacerlo con precisión, no por intuición. Así que antes de tirar ese romero que crees perdido, prueba esto. Una tacita de leche entera, 2 de agua, paciencia y nada de regar más. Si te ha funcionado o tienes un romero que crees que ya no tiene solución, cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha ayudado este vídeo, suscríbete para no perderte el siguiente. ¿Llevas años usando el romero para qué? ¿Para las patatas? Y mientras tanto, tus neuronas esperando. Hoy te cuento lo que esta planta hace realmente dentro de tu cuerpo. El primer efecto, el que pasa dentro de tu cabeza. El romero contiene un compuesto llamado ácido carnósico, y este señor tiene una habilidad especial: atravesar la barrera hematoencefálica. Básicamente el portero de discoteca de tu cerebro. El ácido carnósico entra sin problema. Una vez dentro, actúa como escudo. Neutraliza los radicales libres antes de que dañen tus neuronas y promueve la regeneración celular. Pero lo mejor es esto: inhibe la degradación de la acetilcolina, el neurotransmisor clave para la concentración y la memoria. Más acetilcolina significa pensar más rápido, recordar mejor y dejar de entrar en una habitación preguntándote a qué ibas. En la antigua Grecia lo llamaban la hierba del recuerdo. Llevaban milenios observando algo que la ciencia moderna acaba de explicar con palabras muy largas y estudios muy caros. El segundo efecto. Este es el que me parece más brutal. El romero inunda tu cuerpo de ácido rosmarínico, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes que existe. No es un parche. Bloquea directamente las enzimas que generan hinchazón e irritación en los tejidos. Un extintor interno, especialmente eficaz en articulaciones y vasos sanguíneos. Lo mejor, también protege tu ADN del daño oxidativo, ralentizando el envejecimiento biológico desde dentro. Como hacerle una revisión completa a tu cuerpo. El tercer efecto, y este empieza antes de que lo hayas tragado. En el momento en el que el romero toca tu lengua, tu hígado ya está produciendo bilis, automático, como cuando hueles el café por la mañana y ya estás despierto. Esa bilis es lo que permite procesar las grasas bien. Sin ella, la digestión pesada, hinchazón, sofá y culpa. A largo plazo, ese flujo constante de bilis también ayuda al hígado a eliminar toxinas más rápido. El órgano que más trabaja en silencio y al que menos caso hacemos. El romero le da un respiro, y ya es hora. El cuarto efecto, el que notas en el cuerpo. El romero mejora la microcirculación, ese flujo sanguíneo que llega hasta los capilares más pequeños de tus manos y pies. Los vasos se vuelven más elásticos, el oxígeno llega mejor a cada célula y la presión arterial se estabiliza. El resultado es más vitalidad, mejor circulación y esa sensación de calor agradable que se extiende por las extremidades. No es fiebre, es tu cuerpo funcionando como debe, que a veces nos olvidamos de lo bien que puede sentirse eso. Y llegamos al 5, al que nadie se espera de una hierba aromática. El carnosol y el rosmanol del romero actúan de forma parecida a algunos medicamentos para la diabetes. Inhiben las enzimas que convierten los carbohidratos en azúcares simples. Así que después de comer, el azúcar en sangre sube mucho más despacio, sin ese momento de las 3 de la tarde que necesitas algo dulce. Además, mejoran la sensibilidad a la insulina, lo que se traduce en menos antojos, menos grasa acumulada y más energía estable todo el día. Todo eso en un arbusto que tienes en la terraza. Oye, y suscríbete para no perderte ningún video. Bueno, la próxima vez que pases por delante de tu maceta de romero, recuerda esto: no es un condimento, es un neuroprotector, un antiinflamatorio, un digestivo, un activador circulatorio y un regulador del azúcar. Todo en una planta que además huele de maravilla y no te cobra consulta. Dale agua a esa maceta, anda, se lo ha ganado. Voy a enseñarte a hacer un aceite de romero casero tan potente que vas a querer untártelo en todas partes. Pero primero hay un error que comete casi todo el mundo y que arruina el proceso entero antes de empezar. Y tiene que ver con algo tan simple como el agua.
Quédate porque al final también te enseño a convertir ese aceite en una pomada que vas a querer tener siempre en casa. Antes de tocar nada, hablemos del problema que nadie menciona y que fastidia el resultado desde el principio. El romero y el agua no son amigos. De hecho, son incompatibles cuando estás haciendo un aceite. Si el romero tiene humedad cuando lo metes en el frasco, esa humedad favorece el crecimiento de bacterias y hongos dentro del aceite. Todo el trabajo tirado a la basura, frasco a la basura, y tú con cara de no entender qué ha pasado. Así que si lo cosechas de tus propias plantas, 3 reglas de oro. Primero, no lo cortes muy temprano por la mañana. El rocío todavía está ahí y no se ve, pero existe. Segundo, nunca en días lluviosos. Y tercero, córtalo a media mañana, cuando las hojas ya están completamente secas. Haz ramitos pequeños de 3 o 4 ramas para que el aire circule bien por dentro y las hojas se sequen de forma pareja. Si no tienes plantas en casa y lo compras seco en el mercado, pues perfecto, te saltas todo ese paso y vas directo al siguiente. Antes de meter el romero en aceite hay que hacer una cosa que poca gente hace y que marca la diferencia enorme en el resultado final. Hay que romper un poquito las hojas. No convertirlas en polvo, sino quebrarlas ligeramente para que el aceite pueda penetrar mejor y extraer todos los principios activos. La forma más fácil de hacerlo es poner las hojas secas entre 2 hojas de papel y pasarle un rodillo por encima, apretando un poco hasta sentir que se van quebrando, sin mortero y sin complicaciones. Si no lo vas a usar en el momento, guárdalo inmediatamente en un frasco bien cerrado, para que no le llegue la humedad. Ahora viene la parte buena. El aceite de romero, que técnicamente se llama oleato de romero, hay 2 versiones, la lenta y la rápida. Empezamos por la lenta, que es la que más principios activos extrae. Coge un frasco limpio y dale una pasada con alcohol para asegurarte de que está perfectamente higienizado. Si le quedan restos de alcohol, déjalo evaporar antes de meter nada. El alcohol y el aceite tampoco son amigos. Llena unas 3/4 partes del frasco con el romero que preparaste y cúbrelo completamente con aceite. Puedes usar aceite de girasol, de oliva o de almendras, lo que tengas en casa. Lo importante es que cubra todas las hojas completamente y que no quede ninguna burbuja de aire dentro. Si ves burbujas, muévelo o usa una varilla de madera limpia para eliminarlas. Tapa bien, guárdalo en un lugar oscuro y olvídate de él durante un mes. Bueno, no del todo. Cada 2 o 3 días, muévelo suavemente para mejorar la extracción. 30 segundos de atención cada 2 días. Hasta yo puedo hacerlo. Así que tú también. Al cabo de un mes vas a notar que el romero ha bajado al fondo. El aceite ha pasado de un color claro a un verde oscuro intenso y el aroma va a ser brutal. Eso significa que está listo para filtrar y usar. ¿Un mes te parece una eternidad? Bueno, pues vamos con la opción rápida. Coge un frasco resistente al calor. Añade 150 ml de aceite y 30 gramos de romero seco. Ponlo al baño María y cuando el agua empiece a hervir, baja el fuego al mínimo. Queremos calor suave y constante, no una ebullición agresiva que destroce los principios activos. El romero necesita calor cariñoso, no un hervor de olla a presión. Déjalo 40 minutos removiendo de vez en cuando. Vas a ver cómo el aceite se va oscureciendo y tomando ese color verde intenso que buscamos. Pasado ese tiempo, sácalo del agua y déjalo reposar hasta temperatura ambiente. Y si quieres potenciarlo al máximo, déjalo tapado en un lugar oscuro hasta el día siguiente antes de filtrarlo. Ese reposo extra marca la diferencia. Para filtrar, puedes usar un colador muy fino, una tela limpia o incluso filtros de café. Todo vale mientras separe bien el aceite de los restos del romero. Y ahora viene lo que convierte ese aceite en algo todavía más práctico y útil, la pomada de romero. Coge un frasco limpio, pasa el alcohol y deja que se evapore. Añade 45 ml de oleato, el que acabas de preparar, en frío o en caliente, los dos funcionan. Y añade 5 gramos de cera de abeja rallada o cortada muy fina para que se derrita más fácil. Lleva el frasco al baño María hasta que la cera esté completamente derretida. Apaga el fuego y deja reposar a temperatura ambiente sin tocarlo. Al principio va a estar completamente líquido y pensarás que algo ha salido mal. No ha salido mal, espera. Poco a poco los bordes empezarán a ponerse más claros, luego el centro y finalmente toda la mezcla adquiere esa textura espesa y sedosa de pomada que buscábamos. Es uno de esos momentos satisfactorios que hacen que merezca la pena el proceso entero. Tanto el aceite como la pomada se conservan aproximadamente un mes si los tratas bien. Las 3 reglas básicas son frasco limpio y bien cerrado, lugar fresco y seco y alejado de la luz directa.
Si puedes usar frascos de vidrio oscuros, mejor que mejor. La luz degrada los principios activos con el tiempo. Si no tienes, un frasco transparente guardado en un armario oscuro funcionan igual. Y antes de usarlo en la piel, especialmente la pomada, prueba siempre en una pequeña zona primero. Cada piel es diferente y lo que para la mayoría es perfecto, para alguna puede causar reacción. Mejor 1 minuto de precaución que 3 días de picor. Romero seco, aceite de calidad, un frasco limpio o paciencia 1 mes o 40 minutos al baño María. Eso es todo lo que necesitas para tener en casa un antiinflamatorio natural que puedes usar en masajes, en zonas con tensión muscular o simplemente para cuidar tu piel, sin conservantes, sin ingredientes que no reconoces, sin lista de componentes que necesitas un doctorado para leer. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte el siguiente. Y cuéntame en comentarios, ¿lo vas a hacer en frío o en caliente? Tengo curiosidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.